¿Cómo están, mis amados hermanos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos aquí listos una vez más para continuar con esta hermosa edificación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar analizando el capítulo número 6 de la carta a los Hebreos. En el video pasado, espero hayan tenido la oportunidad de verlo, estuvimos revisando el capítulo número 2 de la misma carta, de la carta a los Hebreos. Como ya sabrán, y espero haberles mencionado en el video pasado, este canal y estos videos que estoy realizando ahora que estoy iniciando es para defender la seguridad de la salvación. Este es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y me apasiona mucho. ¿Por qué? Pues porque es la doctrina de la salvación. En teología se le llama la soteriología, que es el estudio de la salvación que el Señor nos ha otorgado. Entonces, como todos sabemos, hay un gran debate entre hermanos que dicen que sí se pierde la salvación y otros dicen que no se pierde. Bueno, yo soy de la posición de que no se pierde. ¿Por qué? Porque simplemente la Biblia así lo declara. Entonces, vamos a estar defendiendo a capa y espada esta enseñanza bíblica, no porque sea una necesidad mía, sino porque yo de verdad veo que esto afecta mucho a la persona de Cristo. O sea, la imagen que nosotros, o el entendimiento que nosotros tengamos de la salvación, afectará también la imagen que tenemos de Jesucristo y de nuevo, hermanos, afectaría mucho nuestra vida espiritual. Yo he hecho un estudio acerca de esto, cómo afecta la creencia en ambos lados, o ambas creencias cómo afectan en la vida de los creyentes. Y pues por supuesto que afecta demasiado espiritual, anímicamente afecta mucho y psicológicamente, hermanos. Entonces, me gustaría pues ya más adelante, mi trabajo, la monografía que realicé en el instituto, fue acerca de este tema y fue bastante revelador. Pero bueno, eso ya sería para otra ocasión compartirles los resultados que obtuve de esa investigación, ¿ok? Entonces, hermanos, nada más para continuar, vamos a estar checando ya el capítulo número 6. Nada más quiero hacer una aclaración antes de empezar. Hermanos, nada más, estos videos que estoy realizando, hermanos, es acerca de si la salvación se pierde o no, y estoy analizando hermenéuticamente, de alguna manera, no se los digo, pero estoy utilizando herramientas hermenéuticas para interpretar los pasajes. Estoy analizando si los pasajes verdaderamente dicen que la salvación se pierde o se puede perder, o simplemente están siendo malinterpretados y completamente descontextualizados. Eso es lo que yo estoy aquí analizando. ¿Por qué? Porque una persona que vio el video pasado me dijo, es que pareciera que estás a favor del libertinaje o del pecado. No, para nada, hermanos, por supuesto que no. Yo estoy consciente de que la Biblia nos manda y nos enseña que tenemos que vivir una vida en santidad, una vida santa, alejada del pecado, una vida de buenas obras, una vida en el fruto del Espíritu Santo. Yo estoy consciente completamente de eso. Para nada estoy apoyando una vida de pecado o una vida licenciosa. No. Ni una vida desentendida de las buenas obras. No, para nada, hermanos. Y se los digo con todo respeto, por amor a los débiles, hermanos, pero cuando nosotros estamos hablando de si la salvación se pierde o no, ubique bien el tema. Cuando se está hablando de si la salvación se pierde o no, este detalle de las obras no entra aquí. Si usted quiere hablar de obras o del fruto del Espíritu Santo o quiere aprender al respecto, entonces tendremos que manejarlo en un tema, por ejemplo, vida cristiana, vida devocional o vida de santidad, el fruto del Espíritu Santo y cosas así, ¿sí? Un tema de ese tipo, de ese calibre. No así cuando se está hablando de la pérdida de la salvación. Ahora, yo menciono el ejemplo de algunos pecados como la fornicación o el adulterio y todo eso. ¿Por qué? Porque son los pecados que dicen por los cuales se puede perder la salvación o incluso la apostasía. Entonces, yo no estoy con esto diciendo que se puede vivir una vida en pecado y de libertinaje y licenciosa. No, para nada, hermanos. Yo nada más estoy diciendo eso, el pecado ya no tiene poder sobre el creyente, poder en el sentido de condenarnos. Y esto lo deja muy, pero muy en claro el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Entonces, nada más para aclarar eso. ¿Que no debemos vivir en pecado? Por supuesto que no. El mismísimo apóstol en la misma carta a los romanos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Entonces, esto es lo que yo estoy hablando, hermanos. ¿Sí? No estoy defendiendo ni aprobando el pecado ni una vida
libertina. Al contrario, estoy bien consciente y aquí su servidor se esfuerza lo más que puede para vivir una vida agradable al Señor. Y eso yo invito a todos que hagan lo mismo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿ok? Pero en el detalle de la salvación, vamos a ver qué tanto afecta o si afecta o no para condenación el pecado y cuáles pecados, ¿ok? Entonces, esos son los ejemplos que yo utilizo en estos videos. Entonces, vamos a verlo también en este video, en el capítulo número 6, que básicamente, independientemente del pecado en la que una persona puede incurrir, su salvación está segura en Cristo Jesús por los méritos de Cristo en la cruz. ¿Sí? Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no tiene poder para condenarnos. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos. ¿Ok? Repito, ya nada más para cerrar este paréntesis de la aclaración, no estoy diciendo con esto que podemos realizar y irnos a vivir una vida de pecado. No, para empezar, hermanos, el Espíritu Santo no nos lo permitiría. El apóstol Juan en su primera carta, deja muy bien claro que un hijo de Dios, un nacido de Dios, no practica el pecado. No que no peca, no que no incurre en algún pecado de vez en cuando. No, dice que no practica el pecado, es decir, no permanece deliberada y permanentemente en el pecado, en ninguna clase de pecado. Siempre el Espíritu de Dios lo va a sacar y siempre el Espíritu de Dios lo va a vivir y a santificarse cada vez más, ¿ok? Entonces, aclarado este punto, hermanos, ahora sí vamos a analizar el capítulo número 6. Disculpen que haga esta aclaración para aquellos que no necesitaban esta aclaración. Disculpen que la haga, pero hay hermanos que sí necesitan esta aclaración, ¿ok? Entonces ya vamos a analizar el capítulo número 6. Vamos ahora hacia lo que nos truche. Disculpen, es un dicho aquí en México. Hermanos, les voy a dar primero una explicación a grandes rasgos de qué es lo que está diciendo el autor en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Y luego voy a pasar a explicar todo el capítulo o el pasaje en cuestión en su contexto. Porque si primero les doy toda la explicación del contexto, quizás se me pueden perder en la explicación. Entonces primero doy la explicación del pasaje y luego ahora sí doy la explicación de todo el contexto del pasaje, ¿ok? Entonces ahora sí vamos allá al capítulo número 6. Ya sabemos que este pasaje es uno de los pasajes que ellos, los hermanos que dicen que si se pierde la salvación, pues consideran que es uno de los pasajes muchísimo más contundentes que puede haber en la Escritura. Es decir, que un hijo de Dios, donde dice que es imposible que un hijo de Dios, todas estas características que dicen a partir del versículo 4, un hijo de Dios, si recae, no puede ser renovado para arrepentimiento. ¿Qué es lo que están diciendo con esto? ¿Qué es lo que ellos creen que el pasaje dice? Ellos creen que el pasaje dice que una vez que una persona peca voluntariamente o recae en algún pecado, ya no puede volver a recuperar su salvación. O eso es lo que honestamente muchos hermanos dicen. Honestamente, si leen el pasaje así, el pasaje es demasiado severo y demasiado contundente incluso para ellos. Es decir, que una persona cuando pierde su salvación, la perdió una vez y ya no la puede volver a recuperar. Entonces yo creo que ni siquiera a ellos mismos les gusta esto, pero bueno, ellos deciden creer que eso es lo que dice el pasaje. Entonces, lo vamos a leer. Aquí me está estorbando un poquito esto de arriba, esto que dice Passage and Resources, pero bueno, espero que no estorbe demasiado. Vamos a leer el pasaje. Como quiera, yo sé que muchos no van a estar viendo el video porque están en sus trabajos o están haciendo algo en su casa. Espero que puedan leer o escuchar mi lectura, ¿ok? Y los que tengan ahí el tiempo de ver el video y sentarse, analizarlo, pues también saque su Biblia o manténgase aquí atento a lo que estoy poniendo yo en pantalla. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que dice aquí el pasaje? Dice, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí, hermanos, sí está hablando de hijos de Dios. ¿Por qué? Voy a hacer la aclaración, porque hay hermanos que defienden la seguridad de la salvación y cuando llegan a este pasaje tuercen lamentablemente el texto diciendo que no está hablando de verdaderos creyentes. Sí está hablando de verdaderos creyentes, por supuesto, porque dice que fueron iluminados, dice que gustaron del don celestial, es decir, la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, se les dio el Espíritu Santo como morada, como sello en sus cuerpos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Son claramente hijos de Dios. No hay para dónde hacernos. Entonces, ¿qué es lo que dicen esto? Les repito, ¿qué dicen estos hermanos? Una vez que tú recaes, pierdes tu salvación y no la puedes volver a recuperar. Eso es lo que dicen ellos, que dice el pasaje. ¿Qué es lo que verdaderamente dice el pasaje? El pasaje, hermanos, en pocas palabras, dice, conociendo, hermanos, todo el contexto de la carta, habiendo leído la carta una y otra vez, entendiendo todas las declaraciones que hace el autor, lo que está diciendo verdaderamente el pasaje es que un hijo de Dios que ya fue iluminado, es decir, alguien que ya nació de nuevo verdaderamente, que ya gustó el don de la salvación, que ya se le dio el Espíritu Santo, si recae de alguna manera, no puede pensar que haciendo ciertas cosas podría recuperar su salvación. Aquí está el detalle, que esta persona que recae o este creyente que recae tiene que hacer ciertas cosas para poder ser renovado para arrepentimiento o volver a recuperar su salvación. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque ya es un hijo de Dios. Esto es lo que verdaderamente dice el autor. Esto es lo que verdaderamente dice la Biblia. No puede pretender que haciendo ciertas cosas va a recuperar su salvación. ¿Por qué no? Porque es imposible que suceda que él recuperara su salvación, porque él nunca perdió su salvación. Él nunca perdió su justificación. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No puede ser que él diga, ok, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro para recuperar mi salvación. No puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú ya eres salvo una vez y para siempre. Y lamento remitirme una y otra vez al capítulo 10, pero dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso está en el capítulo 10, versículo 14. En el capítulo 7, versículo 24, 25 más o menos, dice que Él es capaz, poderoso para salvarnos perpetuamente, para darnos una salvación eterna, no dice una salvación temporal. Y dice, y está sentado a la diestra de Dios para interceder todo el tiempo por nosotros. Entonces, ¿cómo tú me dices que, o estos hebreos, ¿cómo decían ellos que haciendo ciertas cosas, ellos iban a recuperar su salvación o permanecer en su salvación, cuando la salvación se da una vez y para siempre y nada más? Ya no tienes que hacer absolutamente nada para seguir siendo salvo ni para ser salvo. Tú eres salvo y ya. Por eso dice, es imposible que estos hijos de Dios, si recaen, sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nunca perdieron esa salvación, nunca perdieron esa relación con Dios. Ellos siempre permanecieron estando en las manos de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor. Entonces no puedes hacer nada para recuperarla, para ser renovado. No, ¿por qué? Porque nunca la perdiste. Sería como, ¿cómo se le dice esto? Redundar, es como querer redundar, querer reiterar otra vez lo mismo cuando tú has estado completamente seguro en Cristo todo el tiempo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Eso es lo que verdaderamente dice el pasaje. Van a decir, ay Dios mío, nunca había visto a alguien que torciera tanto la Biblia. Vamos a ver el contexto, hermanos, para que vean ustedes que sí es cierto. Y para esto es necesario ir al principio del capítulo e incluso al capítulo 5. ¿Sí? Si no entendió, hermano, si no entendió qué es lo que dice el pasaje, quédese ahora sí para que vea toda la explicación del contexto.
El versículo número 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. ¿Qué es lo que haremos? Dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. El autor les está diciendo: ustedes ya dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo. No es necesario que ustedes estén ahí todavía. Y antes, hermanos, en el capítulo número 5, hay un regaño que el autor les está haciendo. Y usted no va a poder entender correctamente este capítulo, este pasaje de Hebreos 6, si no lee desde el capítulo número 5. Desde el capítulo número 5 dice aquí, versículo número 9. ¿Cómo es que el autor está diciéndoles desde un principio que ellos están completamente seguros en la salvación que Jesucristo nos ha dado, o que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo? Dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, que le quede claro esto, hermanos, no es una salvación temporal ni momentánea, se los está diciendo desde ya, desde antes de este regaño que les va a hacer, les está diciendo: Jesucristo nos ha dado y Él es autor de una salvación eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Obedecer que el evangelio de Jesucristo, ¿ok? Para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No se le olvide lo que dice el versículo número 9. Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Les repito, desde ya les está diciendo que Dios ya les dio una salvación eterna. Versículo 11, el 10 decía que él vino a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico ni el orden arónico. No, este es un sacerdocio distinto. Versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí viene ahora sí el contexto, hermanos, el trasfondo histórico. Estos hebreos a los que se les está dirigiendo este capítulo, esta carta, el capítulo 5 y el 6, toda la carta, hermanos, ellos, hermanos, no estaban con todo el conocimiento, ellos no tenían todo el conocimiento que usted y yo sí tenemos el día de hoy, de la doctrina. Ellos, hermanos, no sabían, no tenían en claro que Jesucristo ya les había dado una salvación perpetua, eterna y permanente. Ellos no tenían eso en claro. Se cree que estos hebreos fueron aquellos o algunos de los que estuvieron en el día de Pentecostés escuchando la predicación de Pedro, ¿sí? Estos eran de los dispersados por todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Había muchos judíos dispersados, pero aún así Dios les dio el mandamiento de que ellos tenían, desde donde estuvieran, que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas y el día de la expiación. Entonces, estos hebreos fueron a Jerusalén, celebraron las fiestas y el día de Pentecostés escucharon la predicación de Pedro, creyeron y se bautizaron, se regresaron a sus naciones y hasta ahí nada más. Todo lo que fueron adoctrinados o enseñados, usted lo va a poder leer en el capítulo 2 de los Hechos, ¿sí? Eso es todo lo que se les dijo, pero ellos no tenían toda la doctrina que usted y yo sí tenemos, ¿ok? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Regresaron a sus naciones y siguieron practicando los mandamientos de la ley. Ellos siguieron en el antiguo pacto porque no entendieron, no supieron que ya estaban en el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. No se les adoctrinó. Entonces ellos permanecían en las prácticas del Antiguo Testamento. Por eso toda la carta a los hebreos, hermanos, es una exhortación a estos creyentes de que ya dejen las cosas propias del antiguo pacto y ahora pasen al pacto en Cristo Jesús, en la sangre de Jesucristo, el nuevo pacto. ¿Ok?
Entonces, el autor lo que les está diciendo, ustedes debiendo ser ya maestros, ustedes ya deberían de haber dejado todo eso del Antiguo Testamento, de la ley y del Antiguo Pacto, y tendrían que estar ya ahora en las cosas de Jesucristo, en la nueva, en lo que el Señor ha seguido revelando, pero ahora en Jesucristo y por medio de sus apóstoles. Entonces, esto de la leche, hermanos, dice, y dice, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, a ustedes se les tiene que explicar con peritas y con manzanas que esto del antiguo pacto, lo de la ley, eran solamente sombra de lo que había de venir, que es Jesucristo. Sí, se les tiene que explicar, a ver, ya tienen que dejar todo eso, ya ahora tienen que pasar al nuevo pacto. No tienen por qué permanecer ahí. Pero ustedes habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, es decir, la doctrina del Nuevo Testamento. Y todo aquel que participa de la leche del antiguo pacto es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido, el nuevo pacto, es decir, el conocimiento pleno de la doctrina del nuevo pacto, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora sí, hermanos, con todo este regaño que ya les hizo, continuamos leyendo el capítulo número 6, que dice, por tanto, ahora que ya los regañó por eso, porque ellos ya deberían dejar todas las cosas del Antiguo Testamento, por tanto, les dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es esto, hermanos, de la doctrina de Cristo? Son las cosas propias del Antiguo Testamento, las doctrinas básicas del Antiguo Testamento. Obviamente, la doctrina de Cristo se fundamenta y tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Ok? Por eso dice los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces vamos a ver aquí unos elementos que probablemente no tengamos muy en claro, que cuando dice esto del arrepentimiento de obras muertas y esto de la doctrina de bautismos y esto de la imposición de manos, no se refiere a prácticas del Nuevo Testamento, el bautismo en agua que nosotros practicamos. No se refiere a un arrepentimiento cualquiera de obras muertas, sino se refiere a una imposición de manos como la que usted hace cuando está orando por su hermano. No se refiere a eso, hermanos. Vamos a ver a qué se refiere. Se refiere a cosas propias de la ley. La leche, los rudimentos, que son no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y aquí póngame mucha atención, porque si no me pone atención aquí, no va a entender todo el pasaje. Esto de arrepentimiento de obras muertas, hermanos, se refiere al día de la expiación. El día de la expiación, el día que se sacrificaba el animalito por el pecado de todo el pueblo, Dios les mandó a que ellos se afligieran, hicieran luto, hicieran duelo. Por eso es que ellos el día de la expiación ayunaban, porque el ayuno era relativo al duelo, al luto y a la calamidad. Entonces, ellos tenían que afligirse por sus pecados, por el pecado que ellos habían llevado, por el pecado del pueblo de todo el año. Desde la última vez que se hizo la expiación, que el sacerdote realizó la expiación en el templo. Entonces, a eso se refiere con el arrepentimiento de obras muertas, que los hebreos, los que estaban participando en los sacrificios, tenían que hacer memoria de todos los pecados que hicieron durante todo el año, desde el último día de la expiación, y tenían que arrepentirse, tenían que afligirse. En este sentido se usa la palabra arrepentimiento. Tenían que afligirse y dolerse por lo que habían hecho. ¿Ok? Y tenían que hacer luto. Esto estaban haciendo estos hebreos. ¿Por qué? Porque muy probablemente, no es casi seguro, que ellos todavía estaban yendo a Jerusalén para celebrar las fiestas y celebrar el día de la expiación y todo lo concerniente a eso. Para este tiempo, hermanos,
Esta carta se escribió alrededor de 65, me parece, después de Cristo. Cristo murió en el año 33, más o menos, después de Cristo, obviamente, se tiene el conocimiento más o menos. Entonces, Pedro les predicó inmediatamente después de la ascensión de Cristo a los cielos. Entonces, todavía pasaron aproximadamente mínimo 20 años, donde ellos todavía estaban yendo a Jerusalén a realizar esto de los sacrificios, de participar de ello, estaban guardando la ley y estaban celebrando las fiestas, pensando que así ellos guardaban su comunión con Dios. Entonces, para este tiempo que se escribe la carta, todavía estaba en función, todavía estaba en pie el templo de Jerusalén y el sacerdocio arónico levítico. Todavía estaba eso haciéndose. Obviamente, los sacerdotes sabemos que rechazaron a Jesucristo y ellos siguieron en lo suyo. Por eso es que luego, al ver Dios que de plano no vinieron a Cristo, por eso es que luego Dios los castigó. Entonces, ellos todavía estaban permaneciendo en las prácticas del Antiguo Testamento y esto, hermanos, era una ofensa para la obra y el evangelio de Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Esto especialmente de la doctrina de bautismos, no crea que es cuando se mete al agua usted y se bautizó y todo eso, no. Se refiere a bautismos, es la palabra más correcta es abluciones, que se va a mencionar más adelante en la carta, hay diversas abluciones o lavamientos. Los lavamientos que eran propios del sacerdote, que él tenía que lavarse, tenía que bañarse, para poder entrar al lugar santo y luego poder realizar el sacrificio y poder entrar al lugar santísimo. A eso se refiere, esos lavamientos que el sacerdote hacía el día de la expiación, de la imposición de manos. Hermanos, recuerden, no sé si tengan ustedes conocimiento de esto, cuando el sacerdote realizaba también el sacrificio, simbólicamente el sacerdote, más bien literalmente, imponía las manos sobre el animal, donde simbólicamente y espiritualmente el sacerdote imputaba o colocaba simbólicamente el pecado de todo el pueblo sobre el animal. A eso se refiere con imposición de manos. ¿Se fijan cómo todo tiene que ver en torno a los sacrificios de animales? Al sacerdocio, al sacerdote realizando toda esta acción, toda esta liturgia de los sacrificios, ellos estaban permaneciendo en esas prácticas, pensando que haciendo esas cosas ellos permanecían en paz para con Dios, ignorando o desechando por completo la obra que Cristo ya había realizado en sus vidas, pensando que haciendo eso ellos permanecían purificados de sus pecados tal cual se hacía en el Antiguo Testamento, cuando ya no era necesario. Y por eso les dice el autor, dejen ya estos rudimentos y vamos adelante a la perfección. Entiendan que ustedes ya están en el nuevo pacto y aunque hagan todas esas cosas no importa y no afecta su estado espiritual en el sentido de que aunque ustedes hagan esas cosas no piense que por hacer esas cosas propias de la ley del Antiguo Testamento ustedes van a permanecer renovados, pues van a permanecer en paz, entre comillas, para con Dios. No piensen que haciendo eso ustedes van a permanecer justificados o permaneciendo limpios y santos y sin mancha delante de Dios. No. ¿Por qué? Porque ustedes ya fueron iluminados, ustedes ya gustaron del don celestial que es la salvación, ustedes ya gustaron de la buena palabra de Dios, ustedes ya fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ustedes ya se les dio el Espíritu Santo como morada permanente, como sello y garantía de su salvación, ustedes ya participaron de todo eso. No piensen y no es necesario que estén practicando todavía los sacrificios del Antiguo Testamento para que ustedes tengan una conciencia tranquila pensando que están en paz para con Dios. No, porque ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes con un solo sacrificio ya fueron santificados y ya fueron perfeccionados una vez y para siempre y ustedes ya son plenamente aptos para participar de la herencia celestial. Eso es lo que le está diciendo el autor en este pasaje.
No piensen que por estos pecados que lamentablemente, aunque somos creyentes y cristianos, seguimos cometiendo y incurriendo en pecado día tras día. No piensen que haciendo esto, los rituales propios del Antiguo Testamento y de los sacrificios, ustedes van a ser renovados para arrepentimiento. No, esto es imposible. Es imposible porque ustedes ya son hijos de Dios. A ustedes ya se les dio el don de la salvación y a ustedes ya se les dio el Espíritu Santo. Aunque recaigan en algún pecado, aunque incurran en algún pecado, ustedes ya son hijos de Dios, ya no tienen que estar haciendo esto. Por eso les dice, dejen eso. Eso es lo que le está diciendo el autor aquí, hermanos. Eso es lo que verdaderamente está diciendo el autor aquí. Por eso dice, es imposible. Por eso yo les digo, no es que la salvación no se pierda, no, es que no se puede perder, porque literalmente es imposible que la condenación opere en un hijo de Dios, uno que ya ha nacido de nuevo, uno que ya se le dio el Espíritu Santo. No puede ser renovado. ¿Por qué? Porque él ya es un hijo de Dios. No tiene que hacer absolutamente nada para permanecer justificado. No, ¿por qué? Porque esa justificación, como no hizo nada para obtenerla, tampoco hace nada para poderla mantener, porque el que nos mantiene, el que nos justifica es Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos, porque el que nos justifica es Dios, no nosotros a nosotros mismos. No nos justificamos ni nos permanecemos ni seguimos justificándonos día con día. No. Y por eso dice versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjense lo que dice aquí a continuación, hermanos. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjense, esta parte, hermanos, y esta expresión de crucificando de nuevo para sí mismos y exponiéndole a vituperio, se refiere a todo el padecimiento de Jesucristo en la cruz. Estas dos frases es lo que expresan. Pero fíjense lo que dice aquí, permítanme. Esto de crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, lo que está diciendo el autor es que ellos, al pensar que tienen que hacer ciertas obras o cosas para permanecer justificados, para permanecer siendo salvos y purificados y santificados espiritualmente y físicamente, dice el autor que ellos, al hacer y creer esas cosas, es como si expusieran a Jesucristo, crucificaran a Jesucristo y expusieran a Jesucristo al vituperio que ya sufrió. Es decir, que reducen el sacrificio de Cristo como uno de los del Antiguo Testamento. A eso reducen el sacrificio de Cristo, como si se tratara de uno más de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta lo ofensivo que es para Dios? Que nosotros pensemos que haciendo ciertas cosas vamos a permanecer en salvación o purificados o santificados para permanecer y poder ser aptos de la herencia celestial. Eso es hacer una ofensa, hermanos, al Hijo de Dios. Porque reduces y comparas como si fueran lo mismo el sacrificio del Hijo de Dios a los sacrificios del Antiguo Testamento. A eso se refiere esa frase. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjense, no es cualquier cosa, hermanos, ¿eh? No es cualquier cosa. Por eso, cuando veamos el capítulo 10, vamos a ver que el autor le dice a esto, pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados. Este es el detalle tan grave de estar pensando, hermanos, de que por realizar ciertas cosas nosotros somos capaces de, delante de Dios, mantenernos aptos para ser salvos.
Este es el detalle, hermanos, no es cualquier cosa. Entonces, vamos a continuar con el pasaje, hermanos. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, aquellos que obedecen a esta exhortación de que ya dejen estas cosas, de dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo o del Antiguo Testamento, ellos reciben bendición de Dios. Bien, Dios los trata suavemente, los bendice y todo eso. Pero, versículo 8, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, no se refiere al infierno, aunque dice quemada y maldecida. Simplemente está haciendo una expresión de que Dios, como lo vimos en el capítulo 2, no va a tener un trato agradable con ellos, ¿sí? Aquellos que insistan en permanecer en los rituales del Antiguo Testamento, en no dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es las cosas del Antiguo Testamento y de la ley de los sacrificios, pues bueno, Dios va a tratar con ellos. Como ya lo vimos en el capítulo 2 y como hermanos, esperen el capítulo número 10 o vayan ahorita terminando este video, vayan a ver el capítulo número 10, el análisis que está aquí en el canal, para que vean cómo los pasajes todos están hablando de lo mismo. Aquellos que quieren permanecer en las cosas propias del Antiguo Testamento, de la ley de los sacrificios, cómo es que van a recibir un fuerte castigo de Dios, conociendo la verdad, ¿sí? Porque hasta el momento ellos ya tenían, como ya les mencioné, unos 20 años por lo menos, practicando aún así los sacrificios y participando de las fiestas y de los sacrificios en Jerusalén, pero Dios todavía había tenido paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento de la verdad, que es esto que estamos viendo a lo largo de toda la carta. Entonces, les repito, esto del ser maldecida y el ser quemada es simplemente un trato disciplinario de parte de Dios, que lo vamos a ver más a detalle en el capítulo número 10. No se pierda ese video, hermanos. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Sabe el autor que está hablando duramente, ¿verdad? Porque los está regañando mucho. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que, ¿de que no os hagáis perezosos. No dice que a fin de que sean salvos, no, dice de que no sean perezosos, hermanos. ¿Por qué? Porque estos hermanos se habían adormecido en la vida cristiana, porque no entendieron las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, se hicieron perezosos, dejaron de ser diligentes en el servicio a los santos, y el autor está diciéndoles todo esto para que entiendan que en la seguridad que ellos tienen en Cristo Jesús, ellos tienen que servir. Por esa causa tienen que servir. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas, hermanos. Versículo 13. Y aquí, hermanos, es donde encontramos un respaldo bastante contundente de que efectivamente al inicio del capítulo el autor lo que está tratando no es de darles una amenaza de que van a perder su salvación y no la van a poder recuperar, sino que el autor les está enseñando que ellos ya están seguros en Cristo Jesús y deben dejar de hacer todas esas cosas del Antiguo Testamento. Aquí encontramos un respaldo y un sello muy fuerte de que efectivamente eso es lo que les estaba diciendo. Y vamos a ver lo que es las promesas y el juramento de Dios de nuestra salvación. Entonces se reitera una vez más en el mismo capítulo que estamos seguros en Cristo Jesús. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismos, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar
más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor? ¿Por qué nos habla acerca de las promesas y el juramento de Dios? Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, esta de que te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones y todo eso, dice que Dios hizo una promesa y esto indefectiblemente sucedió. Esto pasó simplemente, ¿por qué? Porque era la promesa de Dios. Lo que Dios necesitaba de Abraham era solamente la fe, y es lo mismo con nosotros. Dios simplemente nos pide esa fe, como dice el canto, una mirada de fe. ¿Para qué? Estos que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que tenemos delante de nosotros? Que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y vida eterna. Pues a aquellos que crean o que creyeron, Dios no solamente nos promete, sino que nos jura. Él interpone un juramento de que vamos a ser salvos sí o sí. Por eso dice que Dios no miente. Dios dice que Él, ¿qué más dice? Él no cambia, dice la inmutabilidad de su consejo. Vamos a leerlo más a detalle. Cuando dice esto de que porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Aquí el autor está utilizando cómo es que en la época, porque en la época el juramento sí tenía mucha validez, mucho peso y mucho compromiso, pues por eso utiliza este ejemplo, pues Dios mucho más. Si los hombres juran, Dios mucho más. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que nos ha dado en su Hijo Jesucristo, la inmutabilidad de su consejo, es decir, que su palabra no cambia, que Él dijo que vamos a recibir la vida eterna, esa palabra no cambia y no cambiará, para que mostrarnos más abundantemente que esa palabra no cambiará nunca, Dios interpone juramento de que vamos a ser salvos o de que ya somos salvos y que vamos a estar en su presencia el día que partamos de este mundo. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Se fijan cómo el hecho de que yo diga de que sí se pierde la salvación, de que sí puedo extraviarme y de que puedo desechar esta salvación? Aquí yo estoy haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Él ya me dijo que yo voy a ser salvo, pero no, yo digo que no. O ustedes que dicen que la salvación sí se pierde, ustedes dicen que no. Dios dice que sí, que nosotros vamos a ser salvos, que nos lo jura, nos lo promete y da su palabra, empeña su palabra y su juramento en que vamos a ser salvos por Jesucristo, pero ustedes dicen que no es cierto. Todavía se puede rechazar esa salvación o perder esa salvación. No, hermanos. Ustedes están haciendo a Dios mentiroso. Están haciendo a Dios mentiroso si ustedes niegan esto, hermanos. Fíjense lo que están haciendo. Y el apóstol Juan en la carta, su primera carta en el capítulo 5 dice lo mismo. Aquel que no cree en el testimonio de que somos o que seremos salvos, hace a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio de su Hijo Jesucristo, que seremos salvos. Usted hace a Dios mentiroso cuando no le cree que usted ya es salvo una vez y para siempre, y cuando usted dice que la salvación sí se puede perder, usted hace a Dios mentiroso. Lo siento. Entonces, nosotros tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. No hay para dónde hacerse, hermanos. Nuestra salvación es segura. Esta fe que tenemos es segura. Las promesas de Dios son seguras y el juramento de Dios es seguro. Nuestra salvación está completamente segura en Cristo Jesús.
nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Amén. Pero si usted dice que el pasaje, el capítulo 6, de los versos 4 al 6, dice que sí se puede perder la salvación y peor aún que no se puede volver a recuperar, entonces está contradiciendo lo que estos versículos están diciendo claramente y de nuevo hacen a la Biblia entrar en contradicción. Recuerden el principio de no contradicción. Si hay alguien que no miente y no se contradice, es Dios, hermanos. Entonces pónganse muy, muy listos. No sé, hermanos, si espero que haya quedado claro esto que hemos estado analizando. Espero que haya quedado claro, la explicación haya quedado clara, haya sido de edificación, hermanos, este momento. No sé cuánto llevo del video, pero espero que no sea mucho para que no se le haga muy pesado. Pero yo considero que es un pasaje muy, muy enriquecedor. Cuando tú te das cuenta de lo que verdaderamente dicen los pasajes, te alimentas, recibes nutrientes espirituales. Y yo creo que este pasaje nos ha dado mucho de qué comer. Entonces, hermanos, les recomiendo que vayan al siguiente video donde estamos viendo el capítulo número 10 y vea qué es lo que realmente, de qué realmente trata la carta, hermanos, que es lo más importante. Y pues por ahí me va a faltar, porque ya hice el video del capítulo número 10, pero me va a faltar nada más para hacer una pequeña aclaración acerca del capítulo 12, donde dice esa famosa frase, porque sin santidad nadie verá al Señor, mal parafraseada, mal citada. El texto dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este detalle de la santidad, hermanos, que repito, yo estoy completamente a favor de una vida santa, pero este detalle de la santidad que siempre lo vinculan a la salvación y inescapablemente, obviamente al hacer esto están ligándolo a las obras, la salvación, lo vamos a analizar qué es lo que realmente dice el pasaje. Sí, porque yo he escuchado, hermanos, que citan este pasaje como que si nunca hubieran leído desde que se convirtieron. Este famoso pasaje de Hebreos 10, me parece que es Hebreos 10:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a estar analizando este pasaje, porque en el video del capítulo número 10 dije que lo voy a revisar. Sí, y lo voy a revisar en un video aparte porque es también un poquito complejo y ya estaba un poco largo el video del capítulo 10 de Hebreos. Y pues lo vamos a estar analizando y de nuevo, todo en perfecta armonía con el panorama y el contexto de la carta en general, ¿ok? Por lo pronto, ahí quedó el video, hermanos. Espero que haya quedado claro. Si de nuevo les digo, compartan estos videos. Si usted conoce a alguien que necesite la explicación de este capítulo, pues mándeselo para que reciba alimento y edificación de la palabra. Y de nuevo, dele me gusta, dele compartir y dele suscribirse al canal, ¿ok? Entonces, no sé, espero que no se me haya pasado nada del capítulo, espero en Dios que no y que haya quedado muy, muy claro. Eso es todo, hermanos, que el Señor les bendiga y vayan a los siguientes videos. Cuídense.